Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vilumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a todos a otro programa más de su canal Olam 7. Qué bueno que pueden acompañarnos y estar aquí con nosotros para estudiar otro mensaje de la palabra de Dios. Dios nos habla cada día a nosotros. Dios nos tiene reflexiones, nos tiene mensajes que nos ayuden a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores hijos. Así que les invito para que busquen sus Biblias y que pronto nos enfoquemos en lo que está aquí, que es la voluntad expresa de Dios en las Sagradas Escrituras. Vamos a escuchar una alabanza hermosa que nos inspira con sus palabras: en Cristo hallo amigo. Cuánto ha hecho Él por mí, hallándome perdido, indigno pecador, rescatóme y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda del Satán, promete estar conmigo siempre aquí. Consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo hoy me aparto de toda vanidad para consagrar la vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Él podré vencer aquí. Segura es la victoria y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Bien sé que Cristo en gloria muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un bello hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con Él ha de morar. Entrado en su gloria, pesar no sentiré, pues contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. En Cristo hallo amigo y amante Salvador. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios por usted? ¿Cuántas cosas grandes ha hecho Dios por mí? Y cuando lo menciono de esa forma, no es a manera de pregunta, sino de exclamación, de agradecimiento, con signos de admiración. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros? Eso es lo que nos ayuda día a día a seguir adelante en nuestro camino del cristianismo, en saber que todos los días Dios hace nuevas cosas, va renovándonos, nos va ayudando a seguir
en el andar, nos va ayudando día a día a ser fortalecidos, porque este camino no es nada fácil, no es sencillo, hay muchas dificultades, hay muchos tropiezos, pero la Biblia dice que en Filipenses 4:13 que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuando nosotros meditamos en las grandes maravillas que Dios ha hecho en nosotros con el don de la vida, con los alimentos, con un techo, un calzado, con familia, etcétera, un sinnúmero de cosas que podemos mencionar, el aire que respiramos, el sol, eso es inmenso. En la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros, en su palabra, de poder heredarnos la patria celestial, esa vida eterna que Él ha prometido para todos los que le aman, para todos los que en Él confían. Así que tenemos que seguir, cueste lo que cueste. Es un trabajo de perseverancia el cristianismo, no es un trabajo de solamente un día, de solamente un momento, no, es a cada instante. El apóstol Pablo dice que no nos conformemos, en Romanos 12 dice que no nos conformemos, tenemos que ir renovándonos, renovando las fuerzas, en ver todo lo positivo de la vida, en lo que Dios tiene preparado, lo que Dios ha hecho ya y lo que seguirá haciendo en la vida de cada uno de nosotros, junto con nuestras familias. Pero es un trabajo de persistencia permanente, y la misma Biblia elogia y premia al que persevere, porque dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. No es un asunto de un momento, es de perseverancia, de seguir. Solamente los que perseveren serán salvos. Solamente esos. Los que no, los que a mitad de camino caigan, los que a mitad de camino aflojen. Esperamos, Dios quiera, que ninguno de ustedes que están viendo este programa, ni su servidor, seamos de los que en el camino caigamos y no podamos llegar a la meta. Es una meta. Muchos se les presenta delante de ellos ese camino, y al final, con la ayuda de Dios, lógicamente, porque solos no podemos, llegan a la meta. Por eso el apóstol Pablo dijo: he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera. Ya él se sentía que había llegado a la carrera que Dios le había colocado en su vida. La cumplió, y con creces este hombre de Dios que se apoyó en la fortaleza que Dios le da a cada uno de nosotros. Quiero compartir con ustedes en las redes sociales que están disponibles para que usted pueda vernos y enlazarse con cada uno de nosotros, la página web olam7.tv y también el canal de YouTube, donde puede sintonizarnos y ver programas que tal vez no tuvo la oportunidad de usted de verlos en vivo. Allí van a quedar para que usted los pueda ver y estudiar la Biblia. Y también nuestra página de Facebook oficial de aquí de Honduras, del canal de Olam 7, Olam 7 Honduras. Así que puede sintonizarnos en cualquier medio que les hemos compartido para que nos acompañen en el estudio de la Biblia, en muchos estudios que hacemos con el fin de ser edificados con el estudio de la palabra de Dios. Les invito para que nos acompañen en oración, que sea Dios quien nos pueda dirigir en este estudio. Oremos. Padre querido, amante, misericordioso, glorificamos tu nombre a esta hora, Señor. Gracias por este momento especial que nos regalas. Gracias por la vida de tantas personas que ven este programa en todo el mundo. Bendícelas, guárdalas, protégelas, fortalécelas, porque el tiempo es corto que nos queda y necesitamos hacer una preparación para poder estar firmes cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Que tu Espíritu Santo nos conforte y nos acompañe para poder entender tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Abramos nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmo 23,
versículo 3. Salmos 23, 3 dice de la siguiente manera: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. La primera parte dice, confortará mi alma. ¿A qué se refiere el salmista con mencionar el hecho de confortar mi alma? Podemos volver a la pantalla. ¿Qué es confortar? Confortar es alentar, fortalecer, solidarizarse con un problema y estar allí apoyando a esa persona que está pasando por un momento de angustia, por un momento de necesidad. Eso es confortar. Así que dice que el trabajo del pastor también radica en confortar el alma de la oveja, en acercarse, en apoyarla, en acariciarla, en hacerla sentir que no está sola, que está respaldada por un pastor que la ama, que entrañablemente, que desea lo mejor para ella, que la ha buscado, que la encuentra, que la toma en los brazos y que la lleva a un lugar seguro. Confortará mi alma. Hay muchas personas hoy en día alrededor del mundo que necesitan que Dios las conforte, que necesitan ellas que muchos de nosotros que somos llamados hijos de Dios, seamos utensilios para confortar, para que Dios conforte esas almas con nuestras obras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones. ¿Cuántas veces nosotros nos volvemos indiferentes a los problemas de la gente? En que están pasando una necesidad y viene alguien y le dice, y le da una palmadita en la espalda, ore que Dios le va a escuchar su oración. Él le va a responder. Y tal vez nosotros, pudiendo hacer algo, pudiendo ayudar a aliviar en algo la pena, el dolor que está pasando esa persona. Pero Dios no se vuelve indiferente. Dios nunca ha sido indiferente. Nosotros sí. Somos indiferentes. Muchas veces nos pasa y caemos en ese error. La indiferencia. Y si hay una de las cosas que Dios no tolera, es la indiferencia. Por ningún punto la tolera. El que nosotros no seamos indolentes, seamos totalmente parcos y llenos de soberbia, decir, no, yo estoy aquí tranquilo, a mí no me pasa nada, yo no sufro nada, no tengo necesidad de nada. Aquel que está sufriendo allá, bueno, él se lo buscó seguramente, algo está penando, y hay que ver cómo se las arregla. Si yo las pude, yo solo, yo me las arreglé. Yo vi cómo resolver mi problema en su momento. A mí nadie me ayudó. Y ahora yo, ¿por qué tengo que venir y ayudar? A mí nadie me ayudó. Yo solo pude. Eso es lo que dice mucha gente. Y en eso caemos muchas veces. Pero por eso es que Cristo no tolera la indiferencia. En no ver el problema ajeno y no tratar de ayudar en algo. ¿Por qué? Porque cuando nuestros padres cayeron y pecaron, Cristo no fue indiferente. Él vino y se ofreció como sacrificio en la cruz del Calvario para rescatarnos. Porque si no hubiera sido por eso, todos hoy estuviéramos perdidos. Estuviéramos perdidos sin ninguna esperanza de ser rescatados. No hubiera ninguna esperanza. Nosotros vemos muchas veces los problemas de la persona, los errores. Cuando la persona que estaba
padecimiento, sufriendo ahí cerca del estanque. Vinieron los discípulos con Jesús y lo miran, que está ahí sufriendo. Inmediatamente le dicen, Señor, y este que está allí, le dice, sufriendo, ¿y este qué? Le dice, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron sus padres? ¿Sí? Así le preguntaron a Jesús. Y eso a mí se me viene a la mente muchas personas que andan en la calle o en cualquier lugar, que andan y miran una persona de cualquier edad, la miran toda sucia, con ropas hasta rotas, se nota que viven en una zona marginal o que incluso pueden hasta vivir en la calle, y lo ven ahí pidiendo o tienen algún padecimiento físico, algún impedimento que tengan en un pie, una rodilla, un brazo, o que no tengan una de sus partes, un brazo que les haga falta, o alguna pierna. Y mucha gente dice, los ve y dice, miren, esa persona a saber qué estará pagando. O veo una madre que está sufriendo porque le matan un hijo, matan otro hijo, o por alguna enfermedad de un familiar, por muchos años. Y la gente dice, no, a saber qué estará pagando. O algo hizo, o algo hicieron sus padres, su familia, y por eso está heredando eso. ¿Yo por qué le voy a solucionar? A mí nadie me ayudó. Hay que ver a esa persona cómo resuelve. Nos volvemos indiferentes. Nos pasa. Pero Jesús les dijo a los discípulos cuando le preguntaron eso, porque tenía muchos años de estar padeciendo, no, les dice, él no pecó ni sus padres, sino ¿para qué? Para que la gloria de Jehová se manifieste en esa persona. Para eso era. En el caso de Lázaro, ¿para qué Lázaro estaba? Cristo lo dejó morir porque le dijeron, Señor, ve donde Lázaro está muy mal, está muy enfermo, necesita que lo vayas a ver. Tú tienes poder para sanarlo. Sus hermanas, las hermanas de él, lo llaman, te aclaman. Ve con ellas, eran Marta y María. Y viene Jesús y en el camino empieza a entretenerse, se toma todo el tiempo del mundo. Y al final, cuando llega Lázaro, ¿qué pasó con Lázaro? Estaba muerto. Y salen las hermanas de Lázaro y lo van a saludar. Y cuando lo ven, Señor, pero si es que si hubieras venido antes. Tal vez otras personas que andaban con él y vieron a esas mujeres llorar desesperadamente, tristes porque su hermano había muerto. Tal vez algunas de ellas dijeron en sus mentes, es que Jesús perdió mucho tiempo en el camino. Se entretuvo demasiado, platicando con uno, platicando con otro, y nunca llegaba. Si él se hubiera apresurado, hubiera llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. ¿Y para qué era el asunto de Lázaro que Dios permitió que pasara eso? Bueno, era para que la gloria de Dios se pudiera manifestar en resucitar a Lázaro. Tenía 4 días ya de haber muerto. Y Jesús, con su poder que tenía, lo mandó a llamar de la tumba. Y lo llamó con nombre. Lázaro, ven fuera. Lázaro salió. Y cuando eso ocurrió, las mujeres que estaban llorando de tristeza, las hermanas de él, se sintieron confortadas, se sintieron aliviadas. Su hermano había resucitado. Qué hermoso saber que tenemos un Dios que nos conforta en medio de la angustia. Esta otra mujer del flujo, cuando en
su momento ella se sentía desesperada, tenía 15 años de estar padeciendo de lo mismo. Ella tenía mucho dinero. O sea, no era millonaria, pero era pudiente, tenía recursos, había agotado lo que tenía. Había buscado un médico por aquí, otro hospital, otra clínica, médico por allá. Le dijeron de otro, iba a visitarlo, viajaba y no podía encontrar la cura. Comenzaba un tratamiento, medio tenía la mejoría y luego caía de nuevo. Y no encontraba la cura definitiva de su mal. Y ustedes se imaginan, si para una mujer hoy en día es tedioso andar con ese problema por unas cuantas semanas, por meses, algunas por días se disgustan. No digamos andar con ese problema 15 años, esta mujer con el flujo. Y alguien seguramente en su momento le contó de Jesús. Y empezaba a contarle todos los ejemplos, todas las personas que Jesús estaba sanando, de diferentes enfermedades. Seguramente ella en su mente dijo, pero si yo pudiera verlo, si lo tuviera yo aquí cerca, si tuviera acceso a él. Dice que ella quedó sin nada porque había gastado todo lo que tenía. Y cuando ella se dio cuenta que Jesús iba pasando por ahí, sintió seguramente en su corazón, sintió en su mente que había llegado la oportunidad de alcanzar salvación, que había encontrado la oportunidad de ser sanada de su enfermedad. Y había una gran multitud alrededor de Jesús. Seguramente para ella con su problema del flujo, porque con esa enfermedad, con esa deficiencia física que ella tenía, los judíos la consideraban inmunda, como que esta mujer es pecadora y es una maldición que ha caído sobre ella, imagínense, estaban ya prejuiciados. Y era como relegada, como hasta discriminada hasta cierto punto. Así que a ella no le importó eso, había una multitud y ella se metió en medio de la gente, persistió y persistió y llegó hasta donde estaba Jesús y lo que hizo fue tocar el manto de Jesús. Los discípulos extraviados siempre andaban bateando. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Pero los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo estás preguntando que quién te ha tocado en este momento? ¿Cómo nos preguntas eso? Si aquí hay un gran gentío, aquí es un gran montón de gente que está acá. Tantas personas que hay alrededor de ti y te aprietan y están ahí cerca. Y estás preguntando que quién te ha tocado. Tantos que te han tocado se acercan. Y Jesús dijo, no. Alguien me tocó porque ha salido poder de mí. Mire, qué tremendo. Cómo no es asunto solamente de creer. No es solamente un asunto de, yo creo en Dios. ¿Y usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. La Biblia dice que el diablo cree en Dios. Sí, cree, tiene fe. ¿Cuál fe? Es una creencia que él tiene. Tiene fe, pero tiembla. No es la fe genuina que necesita una persona para ser salva. Esta mujer tenía una fe excepcional, porque ella pensó en su corazón, esta persona, el maestro, es la única que me puede curar. Y yo necesito esforzarme y luchar por llegar a él y tocarlo. Él tiene poder. La mujer se sintió humillada, se sintió mal, se sintió apenada. Pero Jesús, mostrando un carácter amoroso con ella, se compadeció.
y la confortó en ese momento, la sanó. Le dijo cosas que en realidad cualquiera de los judíos, ninguno hubiera hecho eso porque la hubiera apartado, la hubiera hecho a un lado. Pero Jesús la recibió con amor. Y ya con esa fe era suficiente para que ella pudiera ser sanada. Conforta nuestra alma. ¿Cristo conforta nuestra alma? Sí la conforta. Conforta nuestra alma. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, confortó el alma de muchas personas. ¿Cuántas personas? Él no se compadeció de ellas y en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, Él les extendía su mano. Le manifestaba mucho, les manifestaba mucha simpatía, mucho amor. Ahora sigue diciendo aquí el versículo de Salmo 23, versículo 3. Nos hemos detenido en confortará mi alma. Sigue diciendo, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora, dice que el pastor, siempre hablando del asunto del trabajo del pastor con las ovejas, dice que el pastor, siendo el salmista, considerándose él como una oveja, el pastor dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Cuáles son las sendas de justicia? ¿Y por qué no dice el salmista, yo voy a ir solito? Es que yo me las sé todas. No, dice, me guiará el pastor. Eso es lo que dice, el pastor me guiará. Yo no me guío solo, el pastor es el que me guía, él es el que sabe. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos guiar. No queremos dejarnos guiar. Decimos, no, yo no quiero guiarme, yo no quiero que nadie me guíe, yo quiero guiarme solo. Yo me sé el camino. Pero dice, me guiará por sendas de justicia. O sea, actos de justicia. Pero por una razón principal. Dice, por amor de su nombre. Ahora, volvamos a la pantalla. Dice, me guiará por sendas de justicia. ¿Cuáles sendas de justicia? Está hablando de actos de justicia. Cuando nosotros tengamos actos de justicia que nazcan por sí mismos, es porque nosotros estamos permitiendo que el pastor nos guíe. Y hablo del pastor de Jehová, de Dios mismo, que nos guíe a nosotros en nuestro andar, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestros planes. Dejarnos guiar por Él. Me guiará por sendas de justicia. ¿Qué acto? Si usted tiene un negocio, por ejemplo, tiene un negocio de venta de verduras, de granos, y para vender eso, usted lo vende por libras. Imagínese usted diga, yo soy cristiano, Cristo me ha salvado, me ha rescatado del problema del pecado, y usted tiene un negocio donde vende granos, le vende cosas que se tienen que pesar en una balanza. Y usted viene y regula la balanza y la pone un poquito pasadita de cero. A manera que cuando usted pese la balanza y llegue a la libra, en realidad usted no está vendiendo la libra, sino que está vendiendo menos de la libra. Y se la vende a la gente por una libra. ¿Cree usted que Dios verá como un acto de justicia eso? No. ¿Por qué? Porque está robando, está defraudando el bolsillo de una persona que llega a comprar. Y así todos. Y así va sumando y sumando y sumando. Esto no es un acto de justicia. Dice que el pastor nos va a guiar, nos va a llevar por las sendas de la justicia, de actuar y hacer lo justo, no lo injusto. Me guiará. Tenemos que dejarnos guiar por el pastor.
a veces el camino del pastor, el que le traza a la oveja cuál es el camino que debe de seguir para regresar al redil, para poder regresar a un lugar seguro, para poder estar en un lugar seguro, es duro. A veces hay que pasar por piedras, es un terreno rocoso. A veces decimos, ¿y por qué estamos rodeando por aquí? Este camino me parece muy largo si somos ovejas y nos lleva por aquí, nos lleva por allá. ¿Pero por qué? ¿Por qué no vamos por un atajo? Vámonos por aquí mejor. Y el pastor dice, no, es necesario llevarte por aquí. ¿Qué pasó por la mente de Moisés? Imagínense el cuadro de Moisés cuando fue a rescatar al pueblo de Israel. Llegó allá, pero antes, sabemos de que en su juventud Moisés fue instruido con toda la educación egipcia, fue un gran militar. Y en ese momento cualquiera puede decir, pero Moisés está más que preparado, está listo como para emprender una gran hazaña esa de liberar al pueblo de Israel. Pero Dios dice, no, Moisés no está listo acá. Yo necesito traerlo y pasarlo por el desierto. Pero no, ahorrémonos ese desierto, puede decir alguien, si aquí él tiene una buena educación, fue instruido en las mejores universidades, fue instruido en la milicia, tiene un buen físico, buena resistencia, es inteligente. Dios dice, no, nada de atajos, él tiene que pasar por este desierto. Él tiene que pasar por este desierto. Y estuvo 40 años ahí. Y cuando Moisés tenía 80 años, Dios lo llama y le dice, ahora sí ya estás listo para emprender esa labor que yo necesito hacer. Hoy sí te puedo utilizar. Necesitaba desaprender todo lo que había sido colocado en su mente en las universidades de Egipto. Todo. Eso es lo que pasó con Moisés. ¿Qué pasó en el caso del apóstol Pablo? ¿Qué podemos decir de este hombre de Dios? Pablo era fariseo, judío, criado y formado en las escuelas rabínicas. Y para Dios, él, no me parece así como está. A mí no me sirve. Yo necesito sacarlo de allí, quitarle todo eso y hacerlo pasar por otro sendero que él no conoce. Ya sabemos la historia en el camino a Damasco. Pablo se encuentra con Jesús, lo tumba al suelo, queda ciego, tiene un encuentro personal con Jesús y ya Pablo le dice, ¿qué debo hacer, Señor? Luego se encuentra el apóstol Pablo con Ananías en Damasco y ya le había instruido el Señor a Ananías qué es lo que iba a hacer. Dios le devolvió la vista y luego el apóstol Pablo siguió un camino totalmente diferente al que llevaba siendo fariseo. ¿Por qué? Porque le tocó después ser encarcelado, ser azotado, estar siendo agobiado, perseguido, en naufragios. Y él cuenta ahí todo lo que le tocó vivir. ¿Y dónde le tocó predicar? ¿En qué lugar le tocó predicar? Veamos algo ahí en Romanos. Veamos algo de lo que describe el apóstol Pablo en Romanos, capítulo 15, versículo 17 hasta el 20. Veamos algo de lo que dice el apóstol Pablo acá. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo. Repito, tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Versículo 18. Versículo 18. Porque no osaría, o sea, no me atrevería yo, dice Pablo, a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Entonces Pablo estaba diciendo acá
es algo que ha nacido de mí, es algo en lo que yo tengo capacidad, yo soy muy capaz y muy formado en esto. No, él dice, es de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. No se vanaglorió, no se dio el taco él, no se dio los méritos él, porque no había ninguno, ni en él, ni en mí, ni en nadie. Sigue diciendo, con la palabra y con las obras. Versículo 19. Miren, antes de pasar al 19, miren qué interesante lo que dice Pablo. Pablo dice ahí al final del versículo 18, dice, con la palabra y con las obras, porque no solamente es hablar, sino también con las obras. O sea, que lo que nosotros hablemos sea también lo que nosotros hacemos. Porque muchas personas hoy en día hablan y hablan y hablan y hablan, pero las obras no dicen nada conforme a lo que está diciendo, lo que está hablando. O sea, Pablo está compaginando, está complementando las dos cosas. Lo que yo predico, lo que yo doy como teoría, tiene que ir en conjunto con las obras. Lo que nosotros profesamos no solamente es estar con la Biblia debajo del brazo, sino que tenemos que tener un cristianismo, una vida espiritual práctica, que se manifieste en buenas obras. Versículo 19. Describe él, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. No es con el poder de Pablo, es con el poder del Espíritu de Dios que nosotros hacemos las obras. De manera que desde Jerusalén, dice él, y por los alrededores de hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora pregunto, ¿todo lo llenó del Evangelio de Cristo por lo que había estudiado él en las escuelas rabínicas? ¿O por qué? No, por el poder, dice él, del Espíritu de Dios. ¿Hubiera sido capaz Pablo de hacerlo siendo fariseo? No. ¿Por qué? Porque él se dejó guiar por el pastor. Le preguntó a Jesús, Jesús, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo hacer ahora, Señor? Jesús le dice, es dura cosa estar dando cosas contra el aguijón. Era una frase que él había aprendido en Tarso. ¿Qué quiere decir? No estés luchando contra los dioses. Estás luchando contra algo a lo que no vas a poder vencer. Él creía que estaba haciendo lo bueno, persiguiendo y encarcelando a los cristianos. Así que Pablo, con el poder del Espíritu de Dios, dejándose guiar por el pastor, hizo la obra de Dios. Hizo las obras que a Dios le agradan, obras justas. ¿Qué es justa? Compartir el Evangelio. Pregonar las buenas nuevas de salvación, el arrepentimiento, el que el reino de Dios se ha acercado. Todo eso lo describe Pablo ahí. Dice que predicó desde Jerusalén hasta Ilírico, hasta llenar todo el territorio del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba plantando iglesias en un lugar, en otro, a pesar de las dificultades que se le presentaron. Él nunca desistió de la obra que Dios le encomendó. ¿Por qué? Porque hubiera dicho, Señor, pero es que yo estudié para fariseo y yo quiero seguir ahí en el Sanedrín. Mejor déjame allí. No. Jesús le dijo, Pablo, a mí no me sirve siendo fariseo. Estando ahí encerrado en una sinagoga, yendo todos los sábados, no me sirve eso a mí. Los pensamientos que yo tengo, dice el Señor, no son tus pensamientos. Pablo, sal de ahí, yo te necesito acá. Y Pablo fue obediente. Fue sumiso, él dijo, sí, está bien, Señor, ahora ¿qué quieres que yo haga? Luego él fue instruido, se dejó guiar por el pastor, y ya luego el Señor le enseñó el camino que iban a recorrer juntos hasta que él pudiera tener vida en la tierra, y fue cuando él fue muerto. Y ya él, en una de las cartas de Timoteo, él menciona, son las últimas que él escribió, estando preso en Roma. Él ya sabía que de ahí no iba a salir. Pero él cumplió
con el mandato de Dios. Él cumplió con la voluntad, se dejó guiar por el pastor. Regresando a Salmos 23, versículo 3, dice lo siguiente. Salmos 23, 3. Salmos 23, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. No es por asunto de vanagloriarnos. No es para jactarnos. ¡Ay, el hermano cómo predica! ¿Cómo tiene tantas campañas? ¿Cómo tiene... da seminarios de profecía, seminarios de esto, de lo otro, de consejería matrimonial y para acá y por allá? ¿Cómo sabe ese hermano? ¿Cómo estudia? No. ¿Por qué? Por amor a Dios, por amor de su nombre. Porque Él pagó el precio por el rescate nuestro. Y como respuesta a eso nosotros debemos hacer lo que Dios nos manda. No por obligación. El apóstol Juan dice en una de sus cartas que sus mandamientos, dice, no son gravosos, no son una carga. Ya para ir cerrando nuestra reflexión, quiero hacerles ver que lo que Dios nos manda hacer a nosotros no tenemos que tomarlo como una exigencia y que yo lo voy a hacer porque es que Dios me manda y que si yo no lo hago Dios me va a castigar. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así, como una milicia. No, Él nos da sugerencias, Él nos manda a hacer cosas, pero nos da a nosotros el libre albedrío de que si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. ¿Por qué? Porque la obediencia que Él requiere de nosotros no es obligatoria, sino voluntaria, por amor. Por eso dice el versículo, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Yo no sé si usted está reflexionando en su corazón en querer aceptar este mensaje de Dios, de dejarse guiar por el pastor. ¿Por qué? Porque Él nos va a confortar el alma y nos va a llevar por sendas de justicia. ¿Es difícil? Sí, es difícil, lo reconozco, pero es lo mejor. Y dejarnos guiar por el pastor y al final hacer obras de justicia por amor a Dios, por amor de su nombre, no porque hayan méritos en nosotros, no porque nosotros seamos justos delante de Dios. No tenemos nosotros obras de justicia en nosotros mismos. La Biblia dice que somos podrida llaga desde la cabeza hasta los pies. Eso somos. Ante Dios somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El alma que pecare esa morirá. Todos nosotros merecíamos morir. Pero Jesús vino a ofrecerse como el cordero inmolado para rescatar a cada alma perdida que se encuentra hoy, en una situación compleja, triste, pero que la puerta de la gracia está abierta de par en par para recibir a todos los pecadores que se arrepientan. Varones hermanos, le dijeron a Pedro y a los discípulos, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Te hemos escuchado, Pedro, y vemos que hay una conversión genuina en ti. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Sencillamente Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. Cada uno de ustedes. Que ese arrepentimiento es volvernos de nuestros malos caminos. Si yo en un momento estaba para acá,
tengo que volver el camino y venir y tomar este camino. O sea, hacer una reingeniería total de nuestra actitud, de nuestro comportamiento, de nuestras acciones, y hacer las mismas que glorifiquen al Padre. Jesús dijo, yo vine a hacer la obra que el Padre me envió. Sencillo. Dios quiere todo, y eso sí, es muy cierto, Dios quiere todo o nada de nosotros. Dios no acepta ni quiere nada a medias. No, es que lo vamos a hacer esto medio. Vamos a obedecer a Dios, pero en esto sí, en esto no. Y vamos a estar tomando y dejando. No. Hay que hacerlo. Todo, entregarnos por completo a Dios, porque Él no escatimó nada. Se entregó por completo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Así que tenemos que dejarnos guiar, saber que Dios nos conforta nuestras almas y que al final Dios nos va a dar la recompensa como lo es la vida eterna. ¿Se imagina usted vivir eternamente, no estar pensando, voy a ver si vivo 70, 80, 90 años? Sino que vivir eternamente, decir en algún momento, tengo 2000 años, tengo 5000 años, tengo 10,000 años. Será algo, eso es algo indescriptible, fantástico. Gloria a Dios por esa oportunidad que tenemos nosotros siendo simples mortales. Así que antes de terminar, quiero dejar con ustedes una melodía que se titula Oh Amor de Dios. Que Dios al hombre pudo amar.
forma diminuta se ha explicado el amor de Dios en este himno, porque no hay palabras suficientes para reflejar todo lo que Dios ha mostrado en amor para cada uno de nosotros. Oh, amor de Dios, brotando estás. Que sigamos el ejemplo de Jesús, de ser el pastor que nos guía, que nos conforta y que nos lleva por sendas de justicia. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes, es mi sincero deseo a esta hora.